Debemos conocer mejor a Jesús de Nazaret, la tierra y los caminos que recorrió. A todos, gracias por escucharme. Estoy aquí fundamentalmente para invitaros a venir a visitar la Tierra Santa, la tierra, entre otros personajes, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Es una tierra con la cual, donde yo he vivido muchísimos años, ya son 48 años que estoy allí, es una tierra que realmente merece ser visitada. Para nosotros cristianos, la figura fundamental es Jesucristo, Jesús de Nazaret, y precisamente sobre esta figura excepcional he escrito yo un libro que se titula Las rutas de Jesús de Nazaret. Es decir, es como una manera de introducirnos más, de identificarnos más a esta persona que es Jesús de Nazaret, siguiendo sus pasos, siguiendo las numerosas rutas que hizo. En el libro vienen presentadas las más importantes, pero evidentemente hizo muchas más, como podéis imaginaros. Jesús de Nazaret, una persona de este calibre, no es tratado en el libro de una manera, como diría, directamente, estudiando su personalidad, discutiendo si era Dios o no lo era, un montón de cosas que la historia ha tratado. Me ha parecido fundamental presentar a Jesús de Nazaret en su tierra, una persona modelada por la topografía de la tierra, por sus climas, por sus montañas, por sus valles, por su pueblo, por la doctrina, la situación social de su pueblo. Y he preferido también presentar al Jesús de Nazaret, como he dicho ya, en medio de las personas que vivió, de los acontecimientos que vivió, incrustado en las raíces de su pueblo. Entonces, esto es lo que quisiera que, leyendo mi libro, vosotros aumentaseis vuestra identificación con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret ha manifestado al máximo una característica muy dentro del pueblo judío, el por qué Dios le eligió. Precisamente le eligió para que fuese la luz de las naciones, la luz del mundo. Ninguna persona como Jesús, hijo del pueblo de Israel, ha potenciado, ha llevado la luz de la doctrina de Israel al mundo como ha hecho Jesús. Esto es también muy importante. Jesús es un hijo del pueblo de Israel y lo sigue siendo hasta ahora. Como muchos profetas de Israel, ha sufrido la misma suerte. No ha sido comprendido, ha sido humillado, ha sido crucificado y muerto. Hoy día, pero, sin embargo, hay muchas personas en Israel que dicen que Jesús es carne de nuestra carne, que dicen cuántos disgustos nos hubiéramos evitado si lo hubiéramos aceptado como uno de nosotros, no precisamente uno como del montón o que sigue
las prescripciones de nuestros antepasados sin criticar, sin ponerlas en duda, una persona muy particular, muy singular. Pero hay una corriente muy importante hoy en Israel que lo ven, es un hermano nuestro, es carne de nuestra carne. Otros evidentemente todavía lo siguen viendo como una oveja perdida fuera del redil de Israel. Lo que es importante que la tierra de Israel hoy, el pueblo de Israel viene configurado con la presencia de Jesús directa o indirectamente. Imaginaros, por ejemplo, cuántas personas, cuántos peregrinos de todo el mundo vienen a visitar a Israel para, como os decía al principio, seguir sus pasos en el lago, en Jerusalén. Podéis ver qué resonancia tiene la doctrina de Israel en todo el mundo por medio de Jesús. Una doctrina innovadora, no cabe duda, pero Jesús, no olvidémoslo nunca, no ha destruido al pueblo de Israel, no ha destruido la ley de Israel, la ha potenciado, le ha dado universalidad. Entonces Jesús sigue siendo un hijo genuino del pueblo de Israel y por tanto sois invitados, como digo, a seguir sus pasos, escuchar sus palabras en la tierra de Israel, en medio del pueblo de Israel, escuchando siempre al Dios de Israel, el famoso Shema Israel, escucha Israel, que Jesús lo repetía como buen judío todos los días.